De Jesús. Vamos a estar ahora iniciando nuestro tiempo devocional. Saludamos a la iglesia del Señor, quienes ya están conectados, en todo caso los que están apreciándonos a través de las redes. Y estaremos dando gracias a Dios primeramente por la posibilidad de llegar hasta este momento delante de ustedes. Y estaremos orando para comenzar nuestro tiempo devocional. Y vamos a estar dirigiéndonos al Señor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos das de estar en tu casa, Señor, de poder llegar a través de los medios a cada hogar, Señor. Gracias por esa bendición. Te pedimos, Señor, que tomes el control, como lo tienes, mi Dios, de todo lo que se va a realizar, y todo aquello que pueda ser de edificación, Señor, de consuelo, de exhortación a tu iglesia. Señor, bendice también a los que nos aprecian a través de estas redes. Quienes estén en casa, Señor, pueden recibir las bendiciones de parte tuya. Señor, dejamos en tus manos, de principio a fin, todo lo que vamos a estar brindando, Señor, lo que tú vas a hacer con nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estaremos antes de poder desarrollar nuestro tiempo, agradecimientos a todos los que nos están siguiendo, los que también después se conectan y están apreciando la palabra y también bendicen a la iglesia con su me gusta o en todo caso sus comentarios. Lo que sí queremos nosotros es que sean edificados de parte de Dios, o que seamos edificados. Estaremos ahora leyendo la palabra de Dios, haciendo la lectura, y luego el Señor nos estará ministrando a través de una alabanza. La palabra de Dios está ahora en Lucas, en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conociereis, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Bueno, estaremos compartiendo luego el desarrollo de un sermón
sabemos que estamos, nuestro lema es volviendo a la gloria de Dios. Y estuvimos viendo el domingo pasado acerca de volver al amor del Padre, volviendo al Padre, que es parte o es proceso de este objetivo, de llegar a la gloria de Dios. Y el día de hoy estaremos viendo de cómo podemos volver a la plenitud de Dios. Algo que también tiene que ver con su gloria. La gloria de Dios está relacionado con la plenitud de Dios. Así que vamos a estar entonces desarrollándolo y recordemos bien que volver a la gloria de Dios no va a tener que ser interpretado como que no estamos en la gloria de Dios, sino es que nosotros vamos a entrar a la gloria de Dios bajo el contexto del mismo Dios, no nuestra forma de cómo vemos, sino de cómo lo vemos. Entonces, volver a la gloria de Dios en base a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, vamos a estar alabando al Señor. Y hay una canción que también quisiera compartirles. Esta canción también es propia, así que estaremos todo para la gloria del Señor, estaremos alabando a Dios. Se titula Eres tú, Jesús. Eres tú mi fortaleza, no me
Buscaré siempre adorarte y tu nombre exaltar. Me llamaste por mi nombre, me juraste buscaré siempre adorarte y tu nombre exaltar. ¿Quién podrá apartar de tu presencia, oh Espíritu, oh amigo? ¿Quién podrá apartar de tu presencia, oh Espíritu, oh magnífico? ¿Quién podrá apartar de tu presencia? Es como un río de agua viva. Me llamaste por mi nombre, me juraste buscaré siempre adorarte y tu nombre exaltar. Me llamaste por mi nombre, me juraste amor. Buscaré siempre adorarte y tu nombre exaltar. ¿Quién podrá apartar de tu presencia, oh Espíritu, oh amigo? ¿Quién podrá apartar de tu presencia, oh Espíritu, oh magnífico? ¿Quién podrá apartar de tu presencia? Es como un río de agua viva. ¿Quién podrá apartar de tu presencia, oh Espíritu, oh amigo? Tú eres mi amigo, eres mi amigo, Señor. ¿Quién podrá apartar de ti? ¿Quién podrá, Señor, si tu amor es eterno? Tú eres mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias porque a través de la alabanza podemos llegar a tu corazón, Señor. En gratitud de todas las cosas que nos brindas, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro amigo, que puedes mostrarte, Señor, aunque nosotros no te veamos, Señor. Seguro estamos que tú estás en nuestro mundo. Si aquel que está, Señor, en esa duda y en ese
temor de la soledad, Señor, puedas tú llenar ese vacío. Permítenos volver a ti, Señor. Permítenos volver a tu presencia, a tu gloria, a tu plenitud. Gracias, Señor. Gracias. Gracias a Dios, realmente Él es bueno y todo sea para su gloria, su alabanza y el honor hacia Él. Estaremos ahora meditando en este sermón titulado Volviendo a la plenitud, o Volvamos a la plenitud de Dios. Y la cita tomada de Juan, capítulo 14, es precisamente una cita que tiene que ver con ello. Dice la lectura de que el Señor, prácticamente Él, está dando un anuncio a sus discípulos, a quienes lo siguen. Y de pronto Él comienza a decir algo que tiene que ver mucho con el conocimiento que tiene Dios de nosotros. Dios sabe que nuestro corazón puede turbarse. Dios sabe de que podemos tener dudas. Dios conoce que podemos tener conflictos internos. En esos conflictos internos surge lo que se conoce como turbación, y el Señor va a identificar esto en los discípulos. Por eso comienza su exposición diciendo: no se turbe vuestro corazón, porque hay algo que estaba pasando en los discípulos, y es: ¿será realmente Él el Hijo de Dios? ¿Será realmente este es el camino que tenemos que seguir? ¿Será que Él nos llevará al Padre? ¿Será que Él es lo que dice? Entonces estas interrogantes, dudas, tenían los discípulos. Recuerde que la palabra de Dios dice que a ellos, la mayoría, por no decirlo todos, no creían profundamente en Jesús. Y tuvo que venir el Espíritu Santo a formar en ellos esa credibilidad. Y el mismo Jesús, por 40 días, tuvo que estar con ellos después de resucitado para que pueda afirmarse la fe. Entonces nos imaginamos que Jesús, después de resucitado, tuvo que afirmar la fe de ellos. ¿Cuánto estaba la fe de ellos antes de que Jesús muriese? Por eso que el Evangelio de Juan nos dice de que ni creían. Esta es una expresión que tiene que ver mucho con el conocimiento de Jesús sobre qué turbaba a los discípulos. Habían dos fuentes. Primeramente, la fuente contextual de las personas, de los judíos de ese tiempo, que tenían arraigado la ley mosaica y sobre todo de que estaban como llenos de Moisés en sus mentes. Entonces les hacía difícil que una enseñanza nueva, en todo caso las enseñanzas de Jesús, pudiese calar en el corazón de ellos. Jesús mismo decía: mi palabra no haya cabida en vuestros corazones. Entonces Jesús comienza a hablar acerca de lo que hay más allá. Más allá hay moradas, porque dentro de todo eso el cuestionamiento que tenían era: ya le habían dicho a Jesús: Señor, hemos dejado todo por ti. Hemos dejado casa, hemos dejado familia. ¿Qué vamos a ganar con eso? Entonces Jesús ve la turbación de la identidad, y luego, añadido a la turbación, estaba de que ellos tenían la inquietud de saber qué va a pasar. Por eso Jesús les habla sobre no turbarse en el corazón, y segundo, de que hay una recompensa o una compensación por lo que ellos dejaron. Entonces Jesús le dice: chicos, no se preocupen
Parafraseando, no se preocupe que ustedes que dejaron casa tienen casa. Ustedes que pensaron que no va a haber, va a haber. O sea, en la casa de mi padre hay muchas moradas. O sea, imagínate lo que ha preparado a ti, que ha preparado para que puedas vivir. Vas a tener un lugar donde morar. Y entonces, curiosamente, en ese relato, Jesús va a provocar en los discípulos el que puedan ellos mismos entrar en el tema de lo que es la plenitud. Jesús va a provocarles de una manera sana y correcta, porque Él es maestro y tiene su metodología, tiene su manera de cómo llegar a insertar a la gente en un tema. Y entonces vemos en el versículo 4, donde dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Sencillamente así de práctico. Sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces los discípulos comenzaron a ser activados con la inquietud. Y uno de ellos, llamado Tomás, fue el que lo expresó. Y le dijo, bueno, Señor, no sabemos a dónde vas. Si no sabemos a dónde vas, entonces ¿cómo vamos a saber el camino? Y esa provocación, que era algo que en cierta manera, una manera, se podría decir didáctica, metódica del Señor, generó estas reacciones. Jesús ahora va a decir una gran verdad. Y la gran verdad es, yo soy lo que es Él. El camino, la verdad, la vida. Y ahí es cuando Él va a activar en la duda más grande que tenía, era la identidad del Padre y la identidad de Jesús. Y ahí es cuando Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Lo que queremos decirte, o queremos nosotros también para mí, es que Dios muchas veces va a estar diciéndote cosas en base a que Él mismo permite que puedas estar en una situación para que aprendas. Y a veces las situaciones no son de todas entendidas, porque sencillamente creemos que una situación es para destrucción. Y varias de las veces la situación es para enseñanza, para que aprendamos lo que Él nos quiere enseñar. Y entonces encontramos ahora a un elemento que se llama irrespeto. Una forma de irrespetar la identidad de Jesús es ignorar lo que es Él. Y Él comienza a decir, si me conocieseis, también a mi Padre conocéis, desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Entonces, Felipe va a hacer un desplante a Jesús. Va a desconocer a Jesús. Y aquí es cuando encontramos qué es lo que nos llena. Porque la palabra plenitud es lo que nos llena. Aquello que va a copar, lo que va a llenar. Eso es el sentido de la plenitud. Entonces le dijo Felipe a Jesús, está bien, tú eres el camino, la verdad y la vida, todo lo que quieras. Sé tú lo que tú quieras, pero hay algo que nos va a llenar, no lo que tú dices, no lo que tú eres. No me llena eso, Jesús. ¿Sabes, Señor, lo que me va a llenar o que nos va a llenar a nosotros, tus discípulos, es que nos muestres al Padre? Y nos basta. Ya está. O sea, no, está bien, tú eres el camino, la verdad, pero si eso no me llena, muéstrame al Padre y vas a ver cómo me llena. Esa forma de hablar era algo que es conocido como un acto de irrespetar la identidad. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos eso de irrespetar la identidad del Señor? Y estamos yendo más bien por nuestro concepto de lo que nos llena. ¿Qué nos llena? ¿Cuál es tu plenitud? Y entonces Jesús no va a reaccionar de una manera
también irrespetuosa, él va a decirle a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, esta expresión de Jesús, dirigido a todos, pero centrado en Felipe, tiene un sentido. Y el sentido es que lo que está diciendo Jesús es: camino tanto tiempo con ustedes, estuve caminando, disfrutando cada momento con ustedes, estuve con ustedes y ustedes vieron lo que soy. Y ese disfrutar de mi presencia, no parece como que si eso no les está mostrando lo que realmente es mi Padre. Porque no está hablando literal de que tú ves a Jesús, ves al Padre, sino que estaba diciendo Jesús de que todo lo que es Él es igual al Padre. O sea, si quieres conocer a alguien cómo es, ve entonces a los hijos. Porque la mayoría de las veces el reflejo de los padres está en los hijos. Cuando los padres fueron jóvenes y luego cuando tienen hijos, los hijos replican lo que son los padres. Entonces Jesús está dando a entender que ellos no estaban percibiendo bien claro este concepto de reflejo y que ellos estaban confundiendo en la inclinación hacia qué es lo que les va a bastar o llenar. Por esto nos basta es una señal de interés en la plenitud. Es más o menos algo que también va a estar teniendo un desarrollo posterior, y hay muchos ejemplos. Entonces Jesús, aprovechando esta inquietud, comienza él a decirnos la vinculación y la manera de cómo es que vamos a ser llevados a la plenitud de Dios. Somos llevados a la plenitud de Dios en base a que nuestra manera de creer no está siendo alineada para llegar al propósito. Porque se trata de llegar. Porque la plenitud comienza con un acto de querer llegar y de llegar también. Entonces, no solamente son intenciones, que es la puerta. Tenemos que pasar esa puerta, tenemos que llegar a poder experimentar al Padre a través de Jesús, a poder vivir al Padre a través de Jesús. Entonces, nuestra forma de cómo a veces somos tan irrespetuosos se vuelve a replicar. Y curiosamente, Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 15 al 23, él comienza a observar, él hace una observación interesante acerca de este aspecto. Y él comienza a decir que nuestra manera de cómo creemos va a ser una evidencia de qué es lo que nos llenó. Si queremos saber qué cosa es la plenitud que nos está cubriendo, vamos a tener que ver qué es lo que nosotros creemos. Probable sea que nuestra manera de creer no nos esté llevando ni siquiera al camino. Probable sea que nuestra manera de creer nos aleje de la plenitud de Dios y no nos acerca. Porque nuestra forma de creer tiene una tendencia adámica, una tendencia carnal a generar dudas y a tener un conflicto. Entonces, el capítulo 1 de Efesios, versículo 15, dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, también había oído de la fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesús,
el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Y aquí Jesús va a decir, el Espíritu Santo, pero a través de Pablo, va a decir, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de sus santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. El Señor está diciéndole a Pablo, luego en el versículo 23, que la plenitud de Jesús va a estar puesta en su iglesia. Versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo lo que llena en todo. Lo que quiere decir que el llamado que hace Dios a una institución o se podría decir, a alguien a quien le va a dar la plenitud, es a la iglesia. Y si la iglesia tiene su plenitud, entonces la pregunta que hace Jesús es, ¿dónde está tu fe y dónde está tu amor? Porque la fe nuestra tiene que ser oída por otros, para que puedan otros ser llevados a buscar la llenura de Dios. Y no solamente pensar la llenura de Dios en aquello que pueda ser espiritual, como queriendo tener una unción mayor, por ejemplo, como queriendo desarrollar poderes para ver cómo te muestras, como queriendo exhibir poder para que puedan decir, oh, qué santo eres, oh, qué poder que tiene esa iglesia. Y el tema es que la plenitud de Dios se va a evidenciar en la fe y en el amor que pueda tener la iglesia. Entonces nuestra fe, iglesia, tiene que ser oída por los de afuera. La fe tiene que ser oída por los que no conocen a Cristo en tu casa. Si hay algo que están ellos observando es nuestra fe. Si nuestra fe está llena de Dios o está llena de nuestro criterio o de nuestra manera de entender la fe. Y estamos viviendo una religión. Venimos a la casa, venimos a las cosas de Dios de una manera mecánica, no con agrado, ni con el sentido de conocer más de Dios, sino que venimos ya llenos. Pensamos que ya estamos llenos y plenos, que de pronto vamos solamente a exhibir. Entonces todo corazón que tiene esa intención, o que tenga esa actitud, de hecho es que está desconociendo y está siendo irrespetuoso delante de Jesús. Porque está buscando lo que a ti te conviene y no lo que Dios quiere. Entonces, luego Pablo va a decir de una manera interesante en el capítulo 4, versículo 13, que debemos llegar hasta la plenitud, hasta la estatura de Jesús. O sea, la imagen de Jesús tiene que formarse en nosotros de tal manera de que nuestra conducta va a llegar a impactar en la fe y generar fe en la gente. Cuando tú generas fe en la gente es porque la medida de la plenitud de Dios, de Jesucristo, se está formando en tu corazón. Pero si tu fe está alejando a otros de la presencia de Dios y no quieren saber nada por tu fe, no por tu conducta, sino por tu fe, porque muchas de las personas confunden que los actos y la manera de vivir de alguien esté relacionado con la fe de Dios. No, eso es la fe del hombre. La fe de Dios se encuentra cuando Dios te llena y Él hace de tu corazón morada. Entonces Pablo decía bien claro, se tiene que llegar a la estatura de la medida de la presencia, la plenitud de Cristo. Porque ahí es donde vamos a encontrar nosotros la manera de cómo entender a Dios. Y Dios se nos revela, como dice Pablo en el capítulo 1 de Efesios. Necesitamos tener un encuentro genuino con Dios, pero que en ese encuentro nuestras dudas y nuestra fe tengan que morir para que nazca o resucite o se levante
la fe de Dios en nosotros y de esa manera vaya llenando y vaya copando para que otros vean que Dios está en mí. Finalmente, nuestra necesidad de Dios se hace más evidente cuando nosotros estamos creyendo que ya estamos llenos, que ya tenemos el poder, que somos una iglesia próspera o que nosotros somos los elegidos y no hay más. Eso es un acto de soberbia que no está la iglesia de Cristo en ello. La iglesia de Cristo es la iglesia que es, como dice, la plenitud de todo aquel que lo llena en todo. O sea, que se manifiesta Jesús en ella. El llamado que nos hace Dios es, dejemos que Dios se manifieste en nuestra iglesia. Nosotros somos la iglesia de Jesús. Tú eres la iglesia de Jesús. Deja que Dios se manifieste a través de su Hijo en tu vida y yo también. ¿Y cómo vamos a dejar que se manifieste? Bueno, el Señor ya nos da las pautas. Primero tenemos que romper esa estructura de que todo lo que nuestra manera de cómo interpretamos nuestra vida ya está cubierta, como que si lo sabemos todo, como que si lo tenemos todo, como que si conocemos todo, y que sencillamente Dios es alguien quien te otorga y ya no hay más ese deseo de búsqueda. Cuando hay una necesidad, sencillamente crees que otros son los que necesitan y no tú. Y ahí es cuando tenemos esa dificultad. Por eso finalmente queremos agradecer a Dios por esta palabra y decirle al Señor, Señor, ayúdanos a que se forme tu fe en mí, a que se forme tu amor en mí, a que pueda llenarse de fe tuya en mi corazón, para que puedas tú manifestarte de tal modo que pueda entenderte y vivir de acuerdo a tu forma, no a mi manera. Padre, que todo esto pueda servir. En esta reflexión, en esta meditar, podamos entender que tú eres Dios Todopoderoso y que puedes hacer que nuestro corazón vuelva a esa plenitud, a la fe tuya, y que podamos, Señor, caminar confiados y no ser irrespetuosos contigo. Ayúdanos a ser, Dios mío, considerados con tu presencia y valorativos con todo lo que tú nos das. Que podamos ser la plenitud tuya como iglesia. Señor, no seamos, Señor, autónomos, sino dependientes de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor, por esta palabra. Amén y amén. Que Dios bendiga y pueda